Amigos de BPI TV, nosotros nos mantenemos dentro del foro que está organizando Fede Cámaras, donde las distintas voces de la economía están analizando todo el panorama económico nacional. Leonardo Unia, que se encuentra acá con nosotros, nos gustaría conocer el tema de la banca, porque las recomendaciones para tratar de sortear esta ola de la hiperinflación es aprovechar de mejor manera los créditos que pueda estar otorgando la banca. ¿Cómo usted ve el panorama inmediato que tenemos para tratar de surfear esta ola de la hiperinflación? Mira, en primer lugar, la banca es un reflejo del país y la banca crece y se desarrolla tanto cuanto crezca y se desarrolla la economía. Así que no hay bancos suizos en Bosnia, ni en Kosovo, ni en Chechenia, y si las cosas no marchan bien en Venezuela, tampoco en Venezuela. La banca venezolana es el sistema circulatorio de la economía nacional. Así que todo este tsunami monetario de emisión que el Banco Central de Venezuela hace para financiar la gestión pública deficitaria del gobierno central, indudablemente entra a la banca venezolana. La liquidez monetaria, los medios de pagos líquidos, que en enero del año pasado, 2017, estaban en 10 billones de bolívares, llegaron a 127 billones en diciembre y ya cerraron en abril en 595 billones de bolívares. Y eso explica el proceso de hiperinflación que hay en Venezuela, porque el Banco Central dota a los agentes económicos con un poder de compra para adquirir productos que no se ha producido. Y eso explica la hiperinflación. Ahora, ¿cómo afecta esto a la banca venezolana? Bueno, que la banca venezolana amaneció en enero de 2018 sin capital para crecer, sin capital para prestar, porque el patrimonio bancario, que es la base de capital que soporta el crecimiento de los bancos, su capacidad para prestar, se vio reducido a un mínimo, se vio limitado por el crecimiento masivo de dinero que ha entrado a las cuentas bancarias como consecuencia de la expansión monetaria, de la expansión de liquidez. Entonces, por eso teníamos en enero a todos los venezolanos en un estado de pánico porque no podían usar su tarjeta de crédito, porque no podían pedir prestado, porque la tarjeta de crédito no alcanzaba para nada. ¿Qué hizo el Ejecutivo Nacional? ¿Qué hizo la Superintendencia de Banco y qué hizo el Banco Central de Venezuela? Bueno, hicieron un ajuste en la tasa DIPRO a la tasa DICOM, ¿verdad? Y que la posición en moneda extranjera de los bancos se ajustara a esta tasa de manera que el patrimonio de los bancos creciera para poder habilitar a las entidades bancarias a aumentar los límites de crédito, las tarjetas de crédito y a poder aumentar su capacidad para prestar. ¿Cuál es la gran noticia? La gran noticia es que ahora la banca venezolana puede prestar prácticamente de manera ilimitada. Es decir, la banca puede captar de manera infinita y la banca puede prestar de manera ilimitada. ¿Por qué razón? Porque el patrimonio todos los meses de los bancos se va a ir ajustando el comportamiento de la tasa de DICOM porque va a afectar su posición en moneda extranjera. Ahora, ¿cuál es el gran problema de esto? Que esto es altamente inflacionario porque indudablemente la banca va a continuar prestando, tiene que hacerlo porque la banca está obligada a huir hacia adelante para garantizar niveles de rentabilidad que permitan sostener su viabilidad económico-financiera. Hay un tema con el panorama electoral inmediato y el tema de la economía es un tema de confianza. ¿Qué va a pasar desde el punto de vista económico después del 20 de mayo? Bueno, no hay duda que los procesos de hiperinflación no dejan las cosas invariables y eso te lo va a decir cualquier economista. En otras palabras, este año con una inflación promedio de 85% intermensual en los últimos 4 meses, las expectativas es que la inflación pueda superar el 140, el 150.000% en el año 2018. Pero cuidado que el Fondo Monetario lo acaba de decir. Si las cosas continúan como está, si no hay un cambio radical en el manejo de la política económica, podría acumular la inflación en Venezuela en 24 meses, hablo 2018-2019, 1.800.000%. Significa que todo lo que cuesta hoy 1 millón de bolívares podría costar 18.000 millones en diciembre del año 2019. Entonces, obviamente esto es catastrófico, esto pasa a la economía venezolana de crisis humanitaria a catástrofe humanitaria. Por eso es vital que pase lo que pase a partir de las elecciones, se produzca un cambio radical en el manejo de las cosas públicas que pasa necesariamente por devolverle al Banco Central de Venezuela su autonomía monetaria y se detenga el financiamiento monetario de la gestión deficitaria de PDVSA y del gobierno central. Ayer fueron entregados 1,5 millones de bolívares fuertes a 10 millones de trabajadores en el famoso bono único de la clase obrera, que significan 15 billones de bolívares. Es decir, que va a continuar la emisión monetaria por parte del Banco Central para financiar al sector público, porque obviamente todos estos bonos, la gran misión, Hogares de la Patria, el bono de los discapacitados, el de la guerra económica, chamba juvenil, el de las madres de los barrios, la mujer embarazada, etcétera, significa permanentemente, mensualmente, emisiones monetarias
monetarias muy importantes que lamentablemente son pan para hoy, hambre para mañana, porque alimentan el proceso de hiperinflación. La banca venezolana obviamente se ve reducida, se ve empequeñecida en términos reales, y hoy el patrimonio de la banca venezolana lamentablemente no tiene capacidad en este momento para ser un factor de relanzamiento de la economía venezolana hacia el siglo XXI. No está descapitalizada, la banca está solvente, tiene buenos niveles de solvencia patrimonial, buena calidad de sus activos, pero ya no es capaz de financiar a los grandes polos de desarrollo económico de Venezuela porque su base de capital se lo impide. ¿Cómo queda la banca pública en este caso? Según el gobierno hay 100 billones de bolívares para financiar a distintos emprendimientos. Y otra cosa, ¿cómo queda el tema del calibraje con la reconversión monetaria? Hasta ahora hay cajeros que siguen dando billetes de 100. Hay una reconversión monetaria para el 4 de junio. ¿Cómo sería este proceso? Bueno, dos cosas. Uno, la banca pública venezolana ha sido la más beneficiada de este cambio de normativa, donde se permite adecuar la adecuación de capital, impactar el patrimonio con la posición en moneda extranjera, que pasa de DIPRO a DICON, y eso ha permitido que la banca pública sea hoy, en este momento, el sector o el subsector o el subsistema de la banca total venezolana que tiene mayor capacidad para prestar. Ahora, la pregunta para prestar, que bolívares que rápidamente se están devaluando, y ahí está el gran tema. Con respecto a la reconversión monetaria, hoy circulan en la economía venezolana aproximadamente 2.888 millones de piezas de billete del actual cono monetario. Y la reconversión viene para el 4 de junio. La gran pregunta es, ¿podrá el Ejecutivo, podrá el Banco Central poner en circulación un poco más de 3.000 millones de piezas de billetes para poder más o menos estar como estamos hoy? No significa resolver la crisis de efectivo. Bueno, luce bastante difícil. La banca venezolana hoy está haciendo grandes esfuerzos, enormes, gigantescos esfuerzos para poderse adecuar, pero recordemos que tenemos que la reconversión va a impactar todos los sistemas operativos, transaccionales, de contabilidad de los estados financieros de los bancos, y esa adecuación toma mucho tiempo e introduce una cosa que se llama riesgos operacionales y riesgos tecnológicos. Yo creo que la decisión correcta no era hacer una reconversión monetaria, era más bien hacer una ampliación del cono monetario, salir con el billete de 200.000, el de 500, inclusive el del millón, avanzar en un proceso de estabilidad de precio, contener y abatir la inflación, y más adelante podíamos hacer eso que se llama reconversión, que es hacer una medida estética, cosmética, de quitarle terceros a la moneda. Profesor, ¿cómo afecta el tema de la hiperinflación a la ciudadanía y el aumento salarial que anunció antier el presidente? ¿Es suficiente? No, es totalmente insuficiente. Si algunos hicieron el ejercicio de dividir ese aumento entre el dólar DICON, no el paralelo, porque el dólar paralelo daría $2 aproximadamente, pero si el DICON, te vas a encontrar que el salario mínimo integral queda en $37,50. La pregunta es, ¿puede vivir alguien en Venezuela con $37? Bueno, el aumento se ubicó en 2.500.000 bolívares. Y la pregunta es, ¿cuánto costaba la semana pasada un kilo de pechuga de pavo? 1.600.000. ¿Cuánto cuesta hoy? 4.100.000 o 2.800.000, dependiendo de dónde lo compres. En consecuencia, cuando la tasa de salario se ajusta, se aumenta menos que proporcionalmente la tasa de inflación, obviamente el salario real se deprime. Y lo grave para cualquier economía, para cualquier venezolano, no es ser pobre, lo grave es empobrecerse. En palabras de Leonardo Buniac, economista que también participa dentro de este panel de especialistas, foristas que están analizando todo esto en el marco de una serie de eventos que está organizando Fedecámara, donde se está analizando todo el ámbito de la economía nacional, el tema empresarial, también el tema de los anuncios salariales y el tema de la circulación de moneda. También el tema de la reconversión monetaria es fundamental dentro de todo el análisis que se viene haciendo de la economía nacional, vinculado también al tema político electoral, porque toda la mayoría de los especialistas en Venezuela y en gran parte de América Latina han asegurado que la solución en Venezuela para acabar con el tema hiperinflacionario es un tema de modelo económico, y el modelo económico pasa por un tema también de transformaciones de carácter político en la direccionalidad política que tiene actualmente Venezuela al día de hoy. Desde Caracas, Venezuela, yo soy Manuel Fajardo, TFPI TV.